Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: Tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siempre ha causado mucha polémica este texto, puesto que los protestantes afirman que la Virgen tuvo más hijos en base a ese pasaje de Marcos capítulo 3, que dice, como hoy hemos escuchado: Señor, tu madre y tus hermanos te están buscando afuera y quieren conversar contigo. De ahí se saca la conclusión de que, dado que Jesús tuvo más hermanos, entonces la Virgen María tuvo más hijos. Es algo totalmente erróneo, ya que en ningún lugar de la Biblia se señala que la Virgen tuvo más hijos biológicos, pero sí que Jesús tuvo más hermanos. Y el primer sentido de la palabra hermano es un sentido familiar que para los hebreos era muy extenso, ¿no? Los primos, los sobrinos, los tíos se consideraban entre sí también hermanos. Este texto de Marcos 3, que hace referencia a los hermanos de Jesús, se repite en Marcos 6, versículo 3, donde se dice explícitamente el nombre de estos hermanos de Jesús, que en realidad eran hijos de María de Cleofás, la misma María que estuvo al pie de la cruz junto a María Magdalena. Se señala ahí en Marcos 6 que esta María de Cleofás, que es pariente de Jesús, eh, tuvo como hijos a Judas y Santiago, que eran hermanos del Señor y discípulos de Jesús, pero no como hermanos de sangre, sino que como primos hermanos, diríamos hoy en día nosotros. Y también estaban estaban Simón y José, que eran también estos hermanos de Judas y Santiago, y hermanos, así en sentido más extenso, de Jesús. Entonces no eran hijos de la Virgen María, sino que estos cuatro hermanos eran los hijos de María de Cleofás. Solucionado eso, queda otro tema mucho más importante todavía para este evangelio que acabamos de escuchar, dado que los mismos protestantes dicen que la Virgen María no era tan importante para Jesús, como si él estuviera siendo un poco indiferente con ella o restándole valor al decir que su verdadera madre y sus verdaderos hermanos y hermanas son aquellos que lo acompañan en ese momento, porque son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Ciertamente lo que quiere enseñar nuestro Señor es que la relación que Él tiene con la Virgen María es mucho más fundamental, importante y necesaria desde el punto de vista espiritual que material. Es decir, la Virgen María es madre biológica de Jesús, claro que sí, es madre de Dios por eso, pero mucho más importante es madre en el orden espiritual, porque desde el momento en que ella se ha hecho la perfecta esclava del Señor, la que mejor que nadie realiza en sí misma la divina voluntad, entonces por eso es que es verdadera madre de Jesús. Nadie como ella cumple esta condición que pone Cristo: escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Nadie como ella es totalmente consecuente hasta la perfección absoluta en el propio lema y proyecto de vida, que en el caso de la Virgen es: he aquí la esclava del Señor. Ella encarna entonces, reitero, perfectamente la voluntad de Dios y es la que más escucha la palabra de Dios y la medita en su corazón, como dice frecuentemente el evangelista Lucas. También en San Lucas encontramos que la relación de la Virgen María va cambiando con Jesús hasta los 12 años, puesto que, como sabemos,
los judíos se tornaban mayores de edad a los 12 años después de rendir una prueba muy difícil en el templo frente a los doctores de la ley. Prueba que a Jesús le fue muy bien, tanto así que se quedó 3 días en el templo, no solo haciéndoles preguntas a los doctores de la ley, sino también enseñándoles, dice el Evangelio. Entonces, realmente fue impresionante el cambio que se produjo en nuestro Señor cuando cumplió 12 años, puesto que hasta ese momento la Virgen María era la maestra y era la madre de Jesús, y él estaba siempre sometido a ella y en especial a San José como jefe de familia. Por eso le pregunta a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús dice por primera vez que debe ocuparse de las cosas de su Padre, es decir, lo que hoy está enseñando en el Evangelio que toca. Él está escuchando la voz del Padre y la está poniendo en práctica. Para eso vino al mundo, y para eso todos nosotros debemos empeñarnos también en escuchar la palabra de Dios, que es Jesús mismo, que es la palabra del Padre, la palabra encarnada, y hacer todo lo que Él nos diga. Frase que también ha dicho la Madre repetidamente en sus apariciones e inclusive en el mismo Evangelio, como encontramos en Juan 2, versículo 5, en que en las bodas de Caná le dice a los sirvientes y a todos nosotros en consecuencia: hagan todo lo que Él les diga. Es decir, escuchar a Jesús es escuchar la palabra de Dios, y ponerla en práctica es vivir en la divina voluntad. Nada puede ser más importante para Jesús, puesto que ahí está la verdadera razón de la hermandad, la familiaridad, el parentesco espiritual que tenemos con la Santísima Trinidad y con toda la Iglesia. En la medida que escuchamos la palabra de Dios, que somos obedientes a Dios, que vivimos en su divina voluntad, somos verdaderamente familiares, parientes de Dios, hermanos en Cristo, y nuestra Madre María es verdaderamente nuestra Madre, y todos los que vivimos en la fe vamos notando que realmente es así. A medida que avanza nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que el vínculo que tenemos con personas espirituales, con personas que viven la fe, es tan profundo que muchas veces se transforma en un vínculo más potente y más intenso que con los mismos familiares biológicos. Por supuesto que también con los parientes carnales hemos de buscar en primer lugar tener esa nueva relación, que es juntos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, porque el mandamiento cuarto siempre subsiste: honra a tu padre y a tu madre, que se extiende a toda la familia de sangre. Y lo primero que hemos de buscar es la conversión de nuestros hermanos que están más alejados en nuestra propia familia, el vínculo del perdón, por supuesto, que siempre es necesario para sanar estos vínculos familiares heridos, y procurar entonces que ojalá todos como familia un día también estemos en el cielo como la familia de Dios.